Hola amigos, estamos de vuelta y esta vez con un producto estrella de Xiaomi. Cierto es que a mí me ha llegado con un poco de retraso, pero más vale tarde que nunca. Y como lo prometido es deuda, aquí está la nueva Xiaomi Smart Band 7, que todos conocen como la Mi Band 7. La pondremos a prueba y saldremos a correr con ella. Si quieres saber cómo me fue, quédate conmigo y te lo cuento. Así que comencemos. El empaquetado es como en las versiones anteriores, con una imagen muy chula del producto, pero aquí la diferencia está en que ha cambiado de nombre. Ahora se llama Xiaomi Smart Band 7. En el dorsal de la caja podemos ver algunas de las nuevas características de este dispositivo, entre las que destacan que ahora posee una batería mejorada de 180 mAh y, como en las anteriores, resistencia al agua de 5 atmósferas y conectividad de Bluetooth 5.2 de baja energía. Dentro de la caja vienen con lo que ven en pantalla: la pulsera con una manilla de silicona negra, el manual del usuario, el cable de alimentación magnética y nada más. El diseño no ha cambiado mucho tampoco en esta Xiaomi Smart Band 7, pero la pantalla es una de las características que ha mejorado. Pasamos de 1.56 pulgadas de diámetro a una pantalla táctil AMOLED de 1.62, que es ahora de 490 píxeles con un brillo que pasa de los 450 a los 500 nits. Para vincular esta pulsera es necesario conectarla a la fuente de alimentación para despertarla. Luego puedes desconectarla, ya que viene de fábrica con suficiente carga para realizar la instalación. Esta se efectúa fácilmente escaneando el código QR en la pantalla del dispositivo con ayuda de la aplicación Zepp Live o Mi Fitness, que es la que recomienda Xiaomi. A mí personalmente me gusta más Zepp Live, ya que ofrece una gama más amplia de métricas que a su vez son más precisas. Luego de escanear el código, solo queda seguir los pasos del proceso de vinculación, que es muy fácil. Y ya podemos empezar a utilizar nuestra pulsera desde su menú, en el cual podemos acceder a las aplicaciones clásicas de este dispositivo, como la medición del ritmo cardíaco, métrica de Apai, que es la puntuación personal del estado de salud, oxígeno en sangre, el estado del tiempo, el resumen de entrenamientos, así como los modos deportivos. Como le conté en la reseña de la Mi Band 6, aquella versión tenía 30 modos deportivos. Pues bien, la Smart Band 7 puede hacerte un seguimiento de hasta 120 deportes, entre los que incluso se encuentran juegos de mesa, como el ajedrez. No creo que se gaste muchas calorías en una partida de ese tipo, al menos en el nivel en que yo me encuentro, pero habría que probarlo alguna vez. Otras aplicaciones interesantes son la medición del estrés, el ciclo menstrual femenino y hasta una linterna, que puede ser útil si estás a oscuras y no tienes otra fuente de luz. Yo he notado que la medición del oxígeno en sangre ha mejorado sustancialmente. Ahora es mucho más rápida y precisa.
Yo la he comparado varias veces con este medidor un tanto más profesional y siempre me ha coincidido con los mismos resultados. También puedes ver el estado del tiempo y controlar tu música en tu celular a través de la pulsera. En la aplicación encontrarás por defecto más de 100 diseños de pantallas con la que puedes personalizar tu pulsera, escogiendo qué información mostrar en ella. Hay como para no aburrirse. La medición del sueño también ha mejorado en esta versión, con seguimiento del sueño profundo, sueño ligero, intervalos REM y hasta siestas, así como mediciones de oxígeno en sangre o estrés, y con la posibilidad de poder activar notificaciones cuando los valores no sean normales. Otras de las novedades de esta nueva versión de la pulsera es la posibilidad de tener Always On Display, o sea, la pantalla permanentemente activada. Tengan en cuenta que si activan esta función, se traducirá en un consumo mayor de carga de batería. En pantalla ven cómo hacerlo. Pero basta ya de charlas y pongámonos manos a la obra, o más bien pies a la obra. En otras palabras, salgamos a correr y comparemos las métricas de la Xiaomi Smart Band 7 con las del Apple Watch para ver si ha mejorado en ese punto, ya que no nos fue muy bien con la versión 6. Hay que tener en cuenta que esta pulsera no incluye GPS, por lo que no pretendo que sea exacta, pero veamos cuánto difiere con respecto al reloj inteligente de Apple. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Me gusta mucho el detalle de recibir estas notificaciones de ánimo cuando se han logrado los objetivos, así como otras recomendaciones de entrenamiento. Como ven, la métrica después de concluir 10 kilómetros corriendo difiere mucho entre la Xiaomi Smart Band 7 y el Apple Watch, y eso que corrí con un ritmo bastante lento para poder hacer las fotos y filmar. Un total de 4.10 kilómetros se han esfumado en la Smart Band. Las calorías y la frecuencia cardíaca, sin embargo, están dentro de un rango aceptable. También me fui a probar la pulsera al gimnasio con mejor resultado. Como ven, ha sido bastante similar. Para finalizar, les diré que Xiaomi anunció también una gran variedad de manillas de diferentes colores para esta pulsera, así que se podrá personalizar aún más. Y bueno amigos, esto es todo lo que quería contarles sobre este dispositivo. Se puede estar hablando de la Smart Band el día entero, pero les quise mostrar las funciones principales de este dispositivo, y si tienen alguna duda sobre él, no duden en escribirlo en la caja de los comentarios, yo responderé con gusto.
Si no lo han hecho aún, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse y activen la campanita, que eso me ayuda con creces para seguir publicando este tipo de contenido. Un saludo cordial a todos y hasta pronto.